La economía del mundo ha sido manipulada por una única organización desde hace mucho tiempo. Esta organización es odiada por millones de personas, pero amada por otros. Ha enriquecido a muchos en niveles brutales, pero a otros los ha llevado a la perdición total. Estamos hablando de la OPEP, que desde sus inicios ha alterado el panorama socioeconómico de todo el mundo. Pero ¿cómo fue que inició? ¿Qué es lo que la impulsó? ¿Y qué impactos han tenido sus decisiones en la economía global? Para responder esas preguntas, tienes que ver este video. Tras la Segunda Guerra Mundial, Venezuela e Irán dieron los primeros pasos para crear la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Invitaron a Irak, Kuwait y Arabia Saudita, para empezar a hablar de formas de mejorar la comunicación entre las naciones productoras de petróleo. En aquella época, algunos de los mayores yacimientos de petróleo del mundo estaban empezando a producir en Medio Oriente. Estados Unidos había creado la Comisión Interestatal del Pacto del Petróleo, para ayudar a limitar la sobreproducción. Este país era el mayor productor y consumidor de petróleo del mundo, y el mercado mundial estaba controlado por un grupo de grandes empresas conocidas como las Siete Hermanas. 5 de esas empresas tenían sus sedes allí, después de que el monopolio original de John Rockefeller se dividiera en empresas más pequeñas. Los países exportadores de petróleo decidieron finalmente unirse en un grupo que sería llamado OPEP. Lo hicieron porque había otro grupo de países que tenía mucho poder y ellos también querían tener más poder. Entre 1959 a 1960, algunos países se enfadaron, porque las multinacionales del petróleo bajaron un 10% el precio del crudo venezolano y de Medio Oriente. A raíz de eso, se celebró el primer Congreso Árabe del Petróleo de la Liga Árabe en El Cairo, donde hubo numerosas personas que pasarían a formar parte de la historia. 2 de esas personas fueron Juan Pablo Pérez Alfonso, quien era ministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela en ese entonces, y Abdallah Al-Tariki, quien fue ministro de Petróleo de Arabia Saudita. Ambos colaboraron para crear las bases del llamado Compacto Petrolero, que luego pasaría a convertirse en la OPEP. La propuesta inicial era la de crear un cartel petrolero con un sistema de cuotas de producción, que estabilizara los precios por la vía del volumen de oferta, y así evitar el desgaste económico de un recurso que se agota sin posibilidad de renovarse. Luego, entre 1960 a 1975, comenzó a ocurrir lo que fue la fundación y expansión de la OPEP. Del 10 al 14 de septiembre de 1960 se celebró la Conferencia de Bagdad, por iniciativa de Tariki, Pérez Alfonso y el primer ministro iraquí Abd al-Karim Qasim. Los representantes gubernamentales de Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela se reunieron en Bagdad para discutir formas de aumentar el precio del crudo producido por sus países y formas de responder a las acciones unilaterales que pudiesen perjudicarles. Pese a las oposiciones de Estados Unidos, Arabia Saudita formaría la Organización de Países Exportadores de Petróleo, junto a productores árabes y no árabes, para asegurar el mejor precio disponible de las grandes corporaciones petroleras. En un principio, los miembros de Medio Oriente querían que la sede de la OPEP estuviera en Bagdad o Beirut. Pero Venezuela insistió en una ubicación que no estuviera sesgada hacia ningún país, por lo que la organización eligió Ginebra. Sin embargo, el 1 de septiembre de 1965, la OPEP tuvo que trasladarse a Viena, después de que Suiza se negara a conceder privilegios diplomáticos. Durante los primeros años de la OPEP, los países productores de petróleo tenían un acuerdo con las compañías petroleras, según el cual cada uno obtendría la mitad de los beneficios. La OPEP negociaba con las compañías petroleras dominantes, es decir, las 7 hermanas, pero tenían problemas para coordinarse entre ellas. Si un miembro de la OPEP exigía demasiado a las compañías petroleras, éstas podían ralentizar la producción en ese país y compensarlo aumentando la producción en otros. Este acuerdo de beneficios equitativos se mantuvo hasta 1970, cuando Libia negoció un acuerdo más beneficioso para ellos con los países de Occidente. Esto impulsó a otros miembros de la OPEP a intentar conseguir mejores acuerdos con sus respectivas compañías petroleras. En 1971, se firmó un acuerdo entre las principales compañías petroleras y los miembros de la OPEP, que pasaría a ser conocido como el Acuerdo de Trípoli. Tal acuerdo hizo subir los precios del petróleo, y aumentó el porcentaje de beneficios que iban a parar a los países productores de petróleo. Como resultado, más de la mitad de la producción mundial de petróleo,
procedía de los países de la OPEP durante el inicio de la década de 1970. El mercado estuvo tenso a lo largo de esa década, lo que significaba que había menos riesgo para los países que nacionalizaron su producción de petróleo. Esto provocó una oleada de nacionalizaciones en países como Libia, Argelia, Irak, Nigeria, Arabia Saudita y Venezuela. Con un mayor control sobre las decisiones relativas a la producción de petróleo, y en medio de los altos precios de este producto, los miembros de la OPEP terminaron provocando la crisis del petróleo de 1973, pues aumentaron los precios del producto. Más específicamente, en octubre de ese año, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo decidió dejar de vender a Estados Unidos y a otros países que apoyaban a Israel en la guerra del Yom Kippur. Esto se hizo declarando recortes de producción y un embargo de petróleo. La OPEP ya había intentado hacer esto antes, en 1967, pero no funcionó muy bien. Sin embargo, en 1973, provocó una fuerte subida de los precios del petróleo y de los ingresos de la OPEP. También hubo un periodo de emergencia de racionamiento energético porque la gente entraba en pánico comprando, se producía menos en Estados Unidos, las monedas se devaluaban y había un conflicto de mineros del carbón en el Reino Unido. En un momento dado, el gobierno británico tuvo que imponer una semana laboral de emergencia de 3 días. 7 naciones europeas impidieron que la gente condujera los domingos, a menos que fuera necesario para ahorrar gasolina. En Estados Unidos, las gasolineras solo podían dar a los conductores una determinada cantidad de gasolina y cerraban los domingos. La gente solo podía comprar gasolina ciertos días, dependiendo de su número de matrícula. Incluso después de que terminara el embargo en marzo de 1974, los precios siguieron subiendo. El mundo experimentó una recesión económica global, en la que la gente perdió su trabajo y los precios subieron al mismo tiempo. También se produjo un descenso de los precios de las acciones y los bonos, cambios en la forma en que los países comerciaban entre sí, y había menos dinero del habitual fluyendo hacia la economía de Estados Unidos. El embargo de petróleo de 1973 a 1974 tuvo efectos a largo plazo en Estados Unidos y otros países industrializados. Estos países crearon la Agencia Internacional de la Energía y también hicieron reservas de suministros de emergencia, por si en el futuro se producían interrupciones en el suministro de petróleo. Para conservar este producto, la gente conducía más despacio por las autopistas, utilizaba coches y electrodomésticos más pequeños y más eficientes energéticamente, mantenía el horario de verano todo el año, utilizaba menos la calefacción y el aire acondicionado, ponía mejor aislamiento en los edificios, utilizaba más a menudo el transporte público y dependía más del carbón, el gas natural, el etanol, la energía nuclear y otras fuentes de energía alternativas. Los esfuerzos a largo plazo para reducir el consumo de petróleo en Estados Unidos fueron sumamente eficaces. Sin embargo, durante esta misma década, las naciones de la OPEP demostraron de forma convincente que su petróleo podía utilizarse como arma política y económica contra otras naciones, al menos a corto plazo. De hecho, el embargo demostró al movimiento de países no alineados que el poder podía ayudar a sus países en desarrollo. El presidente argelino Houari Boumediene dijo en un discurso pronunciado en la sexta sesión especial de la ONU, durante abril de 1974, que la acción de la OPEP es un ejemplo de lo importantes que son los precios de las materias primas para nuestros países. Era vital para los países productores poder controlar los precios. Y, por último, existían grandes posibilidades para una unión de los países productores de materias primas. Los países en desarrollo tenían que considerar esta acción como un ejemplo y una fuente de esperanza. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. En los años cercanos a 1973, algunas naciones árabes habían estado dando mucha ayuda exterior como parte de su diplomacia. Sin embargo, para 1975 se terminaría creando el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, el cual tenía como objetivo ayudar a las naciones más pobres a crecer socioeconómicamente. Se creó en Argelia en marzo de 1975 y empezó a funcionar formalmente en enero del año siguiente. Este fondo se convertiría en una agencia internacional de desarrollo en mayo de 1980, lo que significa que ayudaría a países poco desarrollados.
Los recursos del Fondo Especial de la OPEP proceden de los países asociados, es decir, países productores de petróleo. Pero en diciembre de 1975, un grupo de terroristas tomó como rehenes a los ministros del petróleo de Arabia Saudita e Irán, que asistían a una conferencia en Viena. Los terroristas mataron a 3 personas que no eran ministros. El líder del grupo era el terrorista venezolano Carlos El Chacal. Carlos planeaba pedir rescate por los 11 ministros del petróleo, excepto por Yemani y Amusegar, que iban a ser ejecutados. Organizó viajes en autobús y avión para su equipo y 42 de los 63 rehenes iniciales. Hicieron escala en Argel y Trípoli. Planeaban volar a Bagdad, donde se suponía que Yemani y Amusegar serían asesinados. Los 30 rehenes no árabes fueron liberados en Argel, excepto Amusegar. Los otros rehenes fueron liberados en otra escala en Trípoli antes de regresar a Argel. Cuando solo quedaban 10 rehenes, Carlos mantuvo una conversación telefónica con el presidente argelino Houari Boumediene. Le dijo a Carlos que la muerte de los ministros del petróleo provocaría un ataque contra el avión. También ofreció a Carlos asilo y una compensación económica por no completar su misión. Carlos lamentó no haber podido matar a Yemani y a Musegar, pero él y los demás cómplices abandonaron el avión. Todos los rehenes y los terroristas se distanciaron de la situación 2 días después de que empezara. Algún tiempo después del atentado, los cómplices de Carlos revelaron que Wadi Haddad, fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina, había dirigido la operación. También afirmaron que un presidente árabe había dado tanto la idea como la financiación del atentado, y mucha gente creyó que este presidente era Muammar Gaddafi de Libia. Su cómplice, Bassam Abu Zarif, afirmó que Carlos había recibido entre 20 y 50 millones de dólares, como rescate de un presidente árabe. Sin embargo, Carlos afirmó que Arabia Saudita había pagado este rescate en nombre de Irán, pero que de algún modo, el dinero fue desviado por el camino y perdido por la revolución. No fue capturado hasta 1994, y actualmente cumple cadena perpetua en prisión por otros 16 asesinatos. La crisis del petróleo y la superabundancia de finales de los 70 y principios de los 80 hicieron que los países industrializados tomaran medidas para reducir su dependencia del petróleo, proveniente de la OPEP. Esto fue en respuesta a los altos precios, que alcanzaron nuevos máximos de unos $40 por barril, en 1979 a 1980. La revolución iraní y la guerra entre Irán e Irak perturbaron la estabilidad regional y el suministro de petróleo, por lo que las empresas eléctricas de todo el mundo cambiaron el petróleo por el carbón, el gas natural o la energía nuclear. Los gobiernos nacionales iniciaron programas de investigación multimillonarios para desarrollar alternativas al petróleo. La exploración comercial también desarrolló importantes yacimientos petrolíferos no pertenecientes a la OPEP en Siberia, Alaska, el Mar del Norte y el Golfo de México durante este periodo. En 1986, la demanda de petróleo disminuyó a 5 millones de barriles diarios. Esto se debió a que la gente encontró más petróleo y utilizó menos que antes. La cuota de mercado de la OPEP, o la cantidad de petróleo que controlaba, disminuyó del 50% al 30% durante este tiempo. El precio del petróleo también disminuyó mucho, culminando en un descenso de más de la mitad del precio original solo en 1986. Como explicó un analista del petróleo, cuando sube el precio de algo tan esencial como lo es este producto, la humanidad hace 2 cosas, que son encontrar más y hallar formas de utilizar menos. Para impedir que bajaran sus ingresos por la venta de petróleo, Arabia Saudita pidió ayuda a la OPEP durante 1982. Querían que otros países aceptaran producir una cantidad limitada para que los precios subieran. Pero como los demás países no accedieron, Arabia Saudita redujo primero su propia producción, de 10 millones de barriles diarios en 1979, a solo 1/3 de ese nivel en 1985. Cuando esto no funcionó, Arabia Saudita decidió hacer lo contrario y producir mucho petróleo barato, provocando que los precios cayeran por debajo de los $10 por barril, y haciendo que los productores con costes más elevados ya no pudieran ganar dinero. Ante las crecientes dificultades económicas, los exportadores de petróleo aprovechados que antes no habían cumplido los acuerdos de la OPEP, empezaron finalmente a limitar la producción para consolidar los precios.
Esto se basó en cuotas nacionales negociadas, que intentaban equilibrar los criterios económicos y los relacionados con el petróleo, desde 1986. Dentro de sus territorios controlados soberanamente, los gobiernos nacionales de los miembros de la OPEP pueden imponer límites de producción, tanto a las empresas petroleras estatales como a las privadas. Por eso, cuando se reduce la producción de la OPEP, suelen aumentar los precios del petróleo. En la década de 1990, la OPEP perdió a 2 miembros que se habían incorporado a mediados de la década de 1970. Ecuador se retiró en diciembre de 1992, porque no estaba dispuesto a pagar la cuota anual de $2 millones, y consideraba que necesitaba producir más petróleo del que le dejaba la cuota de la OPEP. Preocupaciones similares llevaron a Gabón a suspender su adhesión en enero de 1995. Irak siguió siendo miembro de la OPEP desde la fundación de la organización, pero la producción iraquí no formó parte de los acuerdos sobre cuotas de la OPEP durante un largo tiempo, por las dificultades que atravesaba el país. De hecho, antes de su invasión de Kuwait en agosto de 1990, el presidente iraquí Saddam Hussein intentaba que la OPEP dejara de sobreproducir y subiera los precios del petróleo, para que los países miembros de la OPEP tuvieran más dinero y pudieran reconstruirse tras la guerra de Irán e Irak en 1980 a 1988. Pero estas 2 guerras que Irak libró contra otros países de la OPEP fueron un punto bajo para la organización, y los precios del petróleo volvieron a bajar tras las interrupciones temporales del suministro. Asimismo, la crisis financiera asiática de 1998 provocó un descenso de la demanda de petróleo. Esto hizo que el precio del producto volviera a caer a los niveles de 1986. Después de que el precio cayera a unos $10 por barril, distintos países decidieron trabajar juntos para reducir lentamente la cantidad de petróleo que se producía. Fue entonces cuando la OPEP, Noruega, México, Rusia, Omán y Angola decidieron acordar reducir la producción el 1 de enero de 2002 durante 6 meses. Acordaron reducir la producción en 1,5 millones de barriles diarios. La invasión estadounidense de Irak de marzo de 2003 tuvo repercusiones menores a corto plazo sobre los precios del petróleo, porque Arabia Saudita y otros países cooperaron para asegurarse de que hubiera suficiente petróleo para todos. Posteriormente, Mohamed Barkindo, secretario general de la OPEP en 2006, instó a sus vecinos africanos Angola y Sudán a unirse, señalando que la organización está abierta a ampliar su número de miembros. Angola lo hizo en 2007. Pero en mayo de 2008, Indonesia dijo que abandonaría la OPEP cuando finalizara su pertenencia a la organización ese año. Indonesia no podía producir suficiente petróleo para cumplir su cuota de producción, y ahora compraba más petróleo del que vendía. El 10 de septiembre de 2008, la OPEP confirmó que Indonesia abandonaba la organización, pero dijo que esperaba que el país pudiera reincorporarse en un futuro no muy lejano. No obstante, el 10 de septiembre de 2008, hubo una disputa sobre la producción entre los miembros de la OPEP. Al parecer, los saudíes abandonaron una reunión, en la que otros miembros votaron a favor de reducir la producción de la OPEP. Aunque los delegados saudíes dijeron más tarde que estaban de acuerdo con las nuevas cuotas, algunas personas de Arabia Saudita afirmaron que no las cumplirían. Un delegado dijo que Arabia Saudita conseguiría satisfacer la demanda del mercado. Continuó diciendo que verían lo que exige el mercado y no dejarán a ningún cliente sin petróleo. Finalizó diciendo que la política no ha cambiado. Después de eso, en los meses siguientes, los precios del petróleo bajaron mucho y se situaron en los $30. Los precios del petróleo no volvieron a subir a $100 hasta 2011, cuando hubo una guerra en Libia. Y así, como pudimos ver, la historia de la producción y distribución del petróleo no ha sido lineal. Más bien ha tenido muchos altibajos que han beneficiado a algunos, pero también perjudicado a otros. Esa tendencia no se ha detenido en la actualidad, pero ese ya es un tema que vamos a discutir en otro video. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.